Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es la estadística para ingeniería. Vamos a empezar con una pequeña introducción a la estadística. Y bueno, la palabra estadística procede del vocablo estado, pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etc. Esto nace a partir de la necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia. Todo esto desde que se establecieron sociedades humanas organizadas. Ahora bien, vamos a ver el concepto de estadística. Es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos de los mismos. Esto para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras. De esto se trata la estadística. Es conocer datos a través de la investigación. Y bueno, la estadística se va a dividir en dos ramas. La primera es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se ocupa de la clasificación de la información, representación gráfica y resumen de la información a través de medidas estadísticas, lo que permite realizar un análisis de la información captada. Y bueno, un ejemplo de aplicación de la estadística descriptiva es conocer las características de pacientes que son atendidos en un hospital, o también se puede conocer la media y distribución de la edad, peso y altura de los estudiantes de un colegio. Ahora bien, la estadística inferencial. Esta es la rama de la estadística que se ocupa de la aplicación de procedimientos que permite realizar generalizaciones hacia toda la población utilizando la información proporcionada por una muestra aleatoria extraída de ella. Un ejemplo de aplicación de la estadística inferencial es predecir la aparición de demencia en personas según su estado cardiovascular, o también probar que un medicamento sirve para el tratamiento de alguna enfermedad. Es un poco más general, conocer más a detalle dentro de la estadística inferencial. Ahora bien, dentro de la estadística descriptiva vamos a ver algunos conceptos que vamos a utilizar dentro de esta rama de la estadística, y vamos a empezar con el primer concepto, que es población. Población son todos los elementos cuya característica o características queremos estudiar. Dicho de otra manera, es el conjunto entero al que se desea describir o del que se necesita establecer conclusiones. También es llamada universo. Y como ejemplos de población, serían todos los estudiantes de una universidad o los artículos producidos en una semana en una determinada empresa. Y bueno, por su tamaño, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. La primera, la población finita, es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Un ejemplo es el conjunto de librerías de la Ciudad de México. Y la población infinita, es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Un ejemplo es el conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo, es decir, recordemos que el proceso continuo es producir materiales sin interrupción. Ahora bien, otro concepto es muestra. Muestra es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población, grupo de ciudadanos que representan la totalidad de todo un país. Y bueno, para ello debemos de trabajar con un criterio y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe de reflejar las características de la población.
En la práctica, para estudiar una población grande debemos de tomar una muestra. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales, pues tomaría mucho tiempo preguntarle a todos los electores por su candidato preferido. Además, sería muy caro contratar tantos encuestadores o digitadores y estadísticos. Para esto, pues es mejor analizar una muestra de electores, aplicar una encuesta y a partir de ahí, pues sacar conclusiones de la población. Vamos a continuar con el siguiente concepto, que es muestreo probabilístico. El muestreo, pues es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. El muestreo debe de conducir a la obtención de una muestra representativa de la población, de dónde proviene. Esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 de 100 de ser seleccionado. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Ahora bien, existen tipos de muestreos probabilísticos que vamos a ver a continuación. El primer tipo de muestreo pues es el muestreo aleatorio simple. Este pues es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos, es decir, a la muestra, y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen en la muestra. Y bueno, continuamos con el muestreo estratificado. Dentro de este método, pues en el cual una población grande se va a dividir en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego de esto se pueden obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común en este tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos y luego utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir miembros de los grupos. Los miembros de cada uno de estos grupos deben de ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos pues tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple, que es la que acabamos de ver. Ahora bien, el muestreo por conglomerados. Este es un método que pues selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Por ejemplo, tenemos a 1000 participantes de toda la población de México. Supongamos que es probable que no sea posible obtener una lista completa de todos estos, pero en cambio lo que hace un investigador es seleccionar áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etc. Y selecciona al azar dentro de esos límites. El muestreo por conglomerados, por lo general, pues analiza una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, la ciudad, familia, universidad, etc. Y los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo a la población mayor en varias secciones más pequeñas. Ahora bien, vamos con el último muestreo, que es el muestreo sistemático. Este se enfoca en elegir cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra o cada sexta persona sea parte de la muestra. Y bueno, ya que elegiste ya sea la quinta o la sexta, esta va a ser parte del muestreo para realizarle pues dicha encuesta. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para el muestreo probabilístico? Número 1,
pues elige cuidadosamente tu población de interés. Piensa determinadamente y elige entre la población de manera correcta las personas que crees que tienen opiniones que deben recopilarse y son las que tienes que incluir en tu muestra. Número 2. Determina un marco de muestra adecuado. Tu marco debe de incluir una muestra de tu población de interés y nadie del exterior. Esto es importante si quieres recopilar datos precisos y que te sirvan. Y número 3, selecciona tu muestra y comienza tu encuesta. Bueno, muchas veces puede ser difícil encontrar la muestra correcta y determinar el marco de muestra adecuado. Incluso cuando todos los factores pues están a nuestro favor, muchas veces puede haber problemas imprevistos como el factor de costo, la calidad de los encuestadores y la rapidez de estos en responder. Un concepto más que es el individuo. Este pues es cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística. Ahora bien, vamos a ver dos ejemplos para que comprendamos los conceptos de población, muestra e individuo. Nos dice que para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los mexicanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3,500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Determina la población, la muestra e individuos. Ahora bien, en este caso, la población sería la población electoral del país, es decir, los mexicanos con derecho a votar. La muestra sería el conjunto pues de los 3,500 mexicanos que forman parte de la población, y un individuo sería cada uno de los mexicanos con derecho a votar. Ejemplo número 2 nos dice que un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad UNAM prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM, elegidos de forma aleatoria. Identifica la población, muestra e individuos. Puedes ponerle pausa y puedes identificarlos. Pero bueno, la respuesta es la siguiente. La población, pues es el conjunto de todos los profesores de la UNAM. La muestra serían los 120 profesores de la UNAM. Y el individuo, cada uno de los profesores de la UNAM. Bueno, hasta aquí terminamos con estos conceptos. Vamos a continuar. Más adelante les daré otros conceptos, pero hasta aquí queda este video.